Bien. Ven, acá yo represento una función, no es ninguna de las que ustedes me dijeron, pero bueno, fíjense que puede ser esta que podría llegar a ser el tramo de una parábola también, ¿sí? Que estoy en una parte en donde es creciente. Entonces, en este esquema, acá yo ya les identifiqué que el diferencial de x, ¿sí? Coincide, es igual al delta x. Esto ya lo habíamos demostrado antes, ¿no? Es este valor que hay acá, esta distancia acá. ¿Cuál es el diferencial? Acá hay distintas letras, R, Q, S. A ver, ustedes díganme, ¿qué segmento es el diferencial de y qué segmento es el delta y en esa gráfica? Esta es la función f y esta es la recta tangente. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué posibles segmentos tengo? Tengo un valor acá, un valor x genérico, o si quieren llamarlo x sub 0, acá en el punto con el incremento. Vamos ubicando, si quieren le ponemos subíndices. ¿Puede que el diferencial de I sea de S a R? Diferencial de S a R hasta acá. Claro, el diferencial de I. Bien. Yo lo estoy, fíjense que acá lo estoy acotando, ¿sí? Lo estoy marcando para no superponerlo. Hago una linita punteada, digamos, entonces es la distancia que hay o el segmento que está desde acá, desde esta base hasta acá. Perfecto. Tengan cuidado acá cuando lo marcan de esta manera, ¿sí? Porque es la distancia que hay hasta la recta tangente, ¿sí? Entonces el diferencial de I es el segmento RS, bien. ¿Y el delta I? La diferencia entre Q y S. Q y S, bien. La distancia que hay de Q y S. ¿Se dan cuenta? En este caso, ¿quién es mayor? Así, si yo marco acá, este sería el valor funcional en ese X genérico. Yo acá me detuve cuando estaba. ¿Bien? ¿Quién es mayor acá en este caso? Diferencial en I. En este caso es el diferencial de I. ¿Sí? Entonces puede ser que sea mayor, que sea menor, o en el caso de una recta que sean iguales. En el único caso en el que son iguales. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es trazar la función, trazar la recta tangente a la gráfica en el punto que a mí me interese, y ahí estoy midiendo ese diferencial. ¿Qué va a pasar a medida que yo el delta x se haga cada vez más chico? Este delta x tiende a 0. ¿Qué les parece que va a pasar? Si yo me paro ahora acá, por ejemplo. El punto R está acá. ¿Hay tanta diferencia entre uno y otro? A medida que el delta x tiende a 0. ¿Sí? Yo puedo estar parado acá. Tengo una diferencia entre los dos. Me paro más cerca. Ahora yo les voy a mostrar acá algo en GeoGebra. Que tengo acá abierto en GeoGebra. Fíjense acá. Tengo una función, como teníamos antes, ¿sí? Que era cóncava hacia arriba, digamos, ¿sí? Acá, en este caso, la gráfica, a ver, voy a marcar con el lápiz de acá, porque GeoGebra se me complica. Esta sería la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Esta sería la función f, y esta sería la recta, la que está en azul, la recta secante, ¿sí? Entonces ahí, a medida que nosotros nos vamos acercando, acá tenemos un determinado delta x, hay diferencia, ¿no? Por un lado tenemos lo que es el delta i, que sería toda esta medida, en la diferencia entre los valores funcionales, y el diferencial es el que va desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo, ahora voy a dejar esto, si este punto lo voy acercando? Fíjense ahora, la diferencia que yo tenía entre esos dos valores y ahora a medida que me voy acercando. ¿Qué pasa con el diferencial y el delta i? Fíjense que acá lo está marcando, ¿sí? Acá lo está marcando. ¿Cuánto vale 1? Esto es lo mismo que pensarlo, delta funcional o delta i se aproxima al diferencial de i. ¿Sí? Fíjense los valores cómo se van modificando, ¿no? A medida que me voy acercando, no hay casi esa diferencia, se va achicando cada vez más. ¿Lo están viendo? Se ve clarito ¿Se nota todavía. ahí? Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, entonces ahí vamos viendo justamente que si yo estamos considerando, y acá van mostrando, ¿sí? Cuánto vale el diferencial. Acá tenemos que es el incremento. Fíjense que se puede pensar también como el incremento de la tangente, la derivada de función en el punto. A ver, ahí A ver.
Que se te... diferenciar la derivada de la función en el punto por el incremento arbitrario. Entonces, estoy parando un determinado valor, ¿sí? Si ya tengo el determinado delta X, esto también es un número, o sea que me está dando un determinado valor, ¿sí? Y yo lo puedo cuantificar, me paro en un determinado valor finito, ¿sí? Entonces, el delta X primero tiene un valor y después voy achicando esa diferencia, ¿sí? Y el delta I o el delta de la función es la diferencia entre el valor funcional con el incremento menos el valor funcional. ¿Sí? Bien, vamos a volver allá. ¿Se entiende ahí? A ver, no hay dudas, chicos, ¿se entendió? Bueno, miren, porque ahora vamos a avanzar un Están poquito más con esto de están diferencial. callados hoy. Sí, hoy están callados. No sé qué les Sí, se pasó. entendió, Si fue dice. después del parcial. ¿Se entendió Sí, bien? Bueno. sí. Bien, acá los volví a mostrar ahora ya con todos los elementos colocados, ¿sí? Para que podamos ver bien ciertos valores, ¿sí? ¿Cuál es el diferencial? ¿Cuál es el delta I? Y fíjense que acá vamos a llamar aproximación lineal. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les inspira este tema? A ver, este concepto, aproximación lineal, ¿qué podrá significar? Esta es la función, esta es la recta tangente. ¿Qué les sugiere este concepto? A ver, aproximación lineal. Límite. Algo de límite, bien. ¿Qué otra cosa? Si es lineal, ¿qué significa aproximación y qué significa algo lineal? Yo acá tengo una función que es una curva en general, ¿sí? Yo me quiero aproximar a encontrar un valor y en lugar de acercarme a un valor a través de la curva en general, me aproximo linealmente a través de una recta, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar a querer ver cuál es, por ejemplo, un determinado valor funcional, ¿sí? En un punto, acá está escrito de otra manera, I sub 0, el valor funcional I sub 0, fíjense que es f en x sub 0, ¿sí? Entonces podríamos escribirlo como la función en el punto x sub 0 más delta x, ¿sí? El valor con el incremento. Hay muchas veces que yo quiero conocer este valor funcional que está acá, no lo conozco, ¿sí? Y lo que puedo hacer es tratar de aproximarme, ¿sí? En lugar de a través de la curva, ¿sí? Me puedo llegar a aproximar a través de la recta. ¿De qué manera? Yo conociendo este valor primero, este valor yo lo conozco, es conocido, y el que no conozco es este otro valor, ¿sí? En el incremento. Entonces yo partiendo de un valor conocido, si yo me acercara a través de la curva de la gráfica, lo voy a encontrar de manera exacta, ¿sí? Pero hay veces que me conviene, porque ya vimos que a medida que ese delta X, esta variación arbitraria de X, este delta X, se va haciendo cada vez más chico, vimos que podíamos llegar a aproximarlo el delta X con el diferencial, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, yo en lugar de acercarme a través de la curva, me voy a acercar a través de la recta. Entonces voy a estar encontrando este valor funcional, en lugar del que tenía que encontrar. ¿Se entiende? Por eso se llama aproximación lineal, ¿sí? Yo me aproximo a través de esta recta, que la puedo conocer, y ahí voy a encontrar este valor funcional que va a ser el valor aproximado. Entonces, en definitiva, vamos a partir de esta relación. Justamente lo que hacemos es decir, bueno, yo lo que quiero aproximar, en definitiva, si delta X se hace cada vez más chico, yo puedo decir que hay una diferencia, muy poca diferencia, entre el delta I y el diferencial de I. El delta I, ¿cómo lo llamábamos? A ver, si usamos esta notación, yo lo puedo llamar f en x sub 0 más delta x menos el valor funcional en el punto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Esto lo estamos aproximando al diferencial, que por definición era la derivada de la función en el punto por el delta x. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que me va a interesar, en lugar de saber solamente el valor funcional en el punto, perdón, la diferencia, ¿no?
En lugar de saber toda la diferencia, todo el delta i, generalmente lo que me va a interesar es saber el valor funcional en el punto. Voy a querer encontrar este valor, ¿sí? Este que está acá, es el que me va a interesar. Entonces, si ese es el que me interesa, este término lo voy a pasar para el otro lado. La función evaluada en el punto con el incremento, la voy a poder aproximar a la función en x sub 0 más la derivada de la función en ese punto por delta x. Fíjense que acá lo que justamente estamos viendo es que nos estamos aproximando a través de esta expresión. Y esta expresión es justamente una expresión lineal. Fíjense, ¿quién es f sub 0 de x sub 0 más la derivada de la función en el punto por el delta x? ¿A través de qué me estoy acercando, dijimos? ¿De cualquier A recta? ver, ¿A través de qué recta me estoy acercando? Cuando yo les mostré acá. Esta recta a través de la cual yo me estaba acercando. Voy a ponerlo acá, me iba acercando acá. ¿Es cualquier recta para poder encontrar este valor aproximado? No, es la recta. Es la recta tangente, por eso esto está asociado con la recta tangente. ¿Qué es esto en definitiva? Si yo lo escribo de otra manera. ¿Sí? Fíjense que es la función en x sub 0, ¿sí? Más la derivada de la función en el punto. Acá justamente estoy obteniendo la pendiente de esa recta tangente. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver, ahora vamos a ver una aplicación. Yo les voy a mostrar cómo lo utilizamos en la práctica. Lo importante es que ustedes sepan que es aproximación lineal. Después hay otro tema, que es en algún momento, si no les voy a dar algún material, o les del profesorado de matemático que les interesa, que es polinomio de Taylor, que es otra aplicación, en donde yo me puedo aproximar a través de una curva también. Yo puedo obtener una curva que acá sea tangente, digamos, que se parezca mucho, y me puedo llegar a acercar a través de una curva también, ¿sí? Entonces, si yo me acerco a través de una curva, hay veces que la aproximación es mejor, ¿sí? Entonces acá uno agregaría más términos a esta aproximación, ¿sí? Pero ese es otro tema, ¿sí? Entonces, en general, para el que le interese ver polinomio de Taylor, ¿sí? No vamos a alcanzar a verlo creo ahora, pero estoy a disposición para los que quieran ver ese tema. Estos serían los dos primeros términos del polinomio de Taylor, ¿sí? El polinomio de Taylor se sumarían más términos acá, ¿sí? Depende de la aproximación que querramos hacer. Esta es una aproximación lineal, ¿sí? Eso para ponerlos en tema y ver, bueno, cuál es, qué significa polinomio de Taylor y cómo son los distintos tipos de aproximaciones que puedo hacer. Entonces, bueno, acá está lo mismo que yo les expliqué recién, pero por ahí de otra manera, ¿sí? Lo que están los apuntes teóricos. Si la función es diferenciable, perdón, entonces cuando delta x toma valores muy pequeños, que es lo mismo que decir que delta x tiende a 0, aproximamos el delta i con el diferencial de i, esto ya se los expliqué anteriormente, porque el delta x es exactamente igual al diferencial de x, entonces también por eso dice diferencial de x pequeño, y vamos a ver cómo lo utilizamos, ¿sí? Por ejemplo, yo puse, para no demorarme por ahí en las cuentas y en los desarrollos, para empezar con el siguiente tema, que tenemos que evaluar la raíz cuadrada de 9,01. ¿Está bien? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el valor que ustedes conocen? Entonces yo lo que voy a usar es, voy a poner la expresión, la voy a escribir a la que llegué allá arriba. Dijimos que esto lo vamos a aproximar a el valor funcional en el punto más la derivada de la función en el punto por delta x, ¿sí? Entonces yo tengo que identificar acá a quién voy a llamar x sub 0, ¿sí? Y a quién voy a llamar delta x, que son los valores que intervienen en esta expresión. ¿Lo están viendo? sí, ¿Qué Fabi, tengo se que ve clarito. identificar? Pararme en la función, justamente acá sería la función raíz cuadrada, ¿sí? ¿Yo en qué punto me tendría que parar, que es un valor que funcional que yo conozco? Esto es algo que yo sé, conozco. La raíz de 9. Perfecto, lo que yo conozco es la raíz de 9. Entonces ahí, al ver qué es lo que yo conozco, ¿quién sería el x sub 0? 9. ¿Y quién sería la función? Perfecto, entonces yo digo, bueno, en base a esto, que es mi objetivo, esto me ayuda a descubrir quién es el x sub 0, que es el valor 9, que es el que yo conozco. ¿Quién es la función? Porque yo le tengo que poner
una expresión esa función. Como depende de x, la voy a llamar directamente raíz de x, ¿sí? ¿Qué otros datos necesito acá? La diferencia de la derivada de la función. La derivada. Necesito el delta x y necesito la derivada. Perfecto. ¿Y cuál les parece que es el delta x? Acá está desarrollado, pero por las cuentas. Lo voy a hacer acá a un costado, después vamos a volver para ver bien los números. 0,1. Entonces sería el delta x, ¿sí? Va a ser igual. O por ahí, a ver, lo podemos ver de esta manera, porque a veces les cuesta ver. Yo sé que el x sub 0 más delta x, el valor que yo quiero conocer, ¿cuál es? Habíamos dicho, la raíz, habíamos dicho el que queríamos conocer era escribir acá otra vez. Y 9,01, ¿no? A ver, Fabi. Entonces podemos decir que esto es 9,01. ¿También? De ahí que delta x, yo cuando me llega esto me callo la relativo, ¿sí? Por ejemplo, me podrían llegar a pedir la raíz cuadrada de 8,9. ¿Está bien? Profe, ¿lo puedes repetir? Entonces, ahí, Sí, porque se cortó, sí, sí. Fabi. Sí, yo tengo el x sub 0 más delta x es el valor, este es el que yo quiero conocer, la raíz cuadrada en forma aproximada quiero conocer, ¿no? A ver cuánto vale. Entonces sé que x sub 0, el que está más cerquita, dijimos, el x sub 0 era 9. ¿Sí? El x sub 0 más el incremento es 9,01. Y de ahí encuentro que el delta x a 9,01 le resto el x sub 0. ¿Está bien? Entonces ahí obtuvimos que el delta x es 0,01. Entonces ya tenemos delta x y teníamos x sub 0. ¿Sí? Y la función. ¿Qué más me dijeron que necesitaba? A ver, acá tengo la expresión. ¿Qué más necesito para poder completar esta expresión? La derivada ¿Qué más de necesito? la derivada de la función. La derivada de la función. Acá hay que tener mucho cuidado porque yo tengo que primero derivar, ¿sí? Porque a veces si uno lo pone como constante me va a dar 0 la derivada de una constante. Primero derivo, ¿sí? ¿A qué es igual la derivada de la raíz de x? 1. Perfecto. Y ahora sí la reemplazo en el punto x sub 0, ¿sí? Que en este caso sería reemplazarla en 9. ¿Está bien? Que era el x sub 0, el valor conocido. Entonces calculo la raíz de 9, porque es lo que yo conozco, ¿sí? Esto es lo que me ayuda a saber qué es lo que yo conozco, sé el valor en forma exacta que está cerca. Y esto me Fabi, da 3, que sería ¿sí? 1 sobre 2 raíz de 9. Ah, estoy con el, sí, me Con la quedé con el derivada. valor. Sí, pensé que se había cortado, perdón chicos. 1 sobre 2 raíz de 9. Estaba re embalada con esto que no lo habíamos calculado. El que conozco es este que es 3, no lo habíamos dicho antes. Bien, 1 sobre 2 raíz de 9, entonces es un sexto, ¿sí? Entonces vamos reemplazando todos los valores, acá me quedó un poquito desordenado porque me quedó a la izquierda, vamos reemplazando en esta expresión. Entonces me queda, la vuelvo a escribir si no, porque este es un tema que si no después les cuesta. F en x sub 0 más delta x, dijimos que aproximadamente es la función en el punto más la derivada de la función evaluada en ese punto por el delta x, ¿sí? La escribo acá y acá tenemos todos los datos. Entonces, esto es lo que queremos conocer, o sea que es la raíz cuadrada de 9,01, ¿sí? Es aproximadamente igual a la función evaluada en el punto, que sería 3, ¿está bien? Porque si yo tengo que la función es esta, vamos a ponerlo acá, la función en x sub 0 es la función evaluada en 9, que es raíz cuadrada de 9, ¿sí? Y esto es 3, ese es el valor que va acá. Más la derivada de la función en el punto, que es un sexto, por el delta x, que es 0,01. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, no hay consulta, Fabi. Bien. Esto lo puedo escribir como 1 sobre 100, entonces me va a quedar 3 más un sexto por 1 sobre 100. Entonces acá voy a encontrar la raíz cuadrada de 9,01.
Y bueno, y acá puedo sacar esta cuenta, ¿sí? Acá está sacada, ya uno puede llegar a trabajar, bueno, acá puedo trabajar con fracciones y dejarlo como fracción. Yo voy a volver acá al desarrollo que está en la teoría, ¿ven? Este valor, si ustedes lo utilizan con la calculadora, me da 3, aproximado, ¿no? Por eso está el aproximado, 0,0167, ¿sí? Ustedes lo que les faltaría, a ver, ahora me van a decir ustedes, agarren las calculadoras y díganme cuánto les da este valor con la calculadora. 3,001666. Uh, ahí está. 16, 6, ¿siguen 6 acá? No, O cualquier Ve- otro número. 26. Bueno, vamos a dejar dos. Son 3, 6. ¿3? ¿3, Sí, 6 3, o 2? 6. 3. Ah, bien, porque justo se me tildó la tableta. Listo, después viene el 2. Después viene 204. Lo borré. Esto sigue, entonces esto es aproximadamente igual a 3,77. Ven que es bastante buena la aproximación, ¿no? ¿Cómo me dio el valor? ¿Me dio un valor mayor o menor al real? Mayor. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué valor me dio? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? Como me dio un valor mayor al real, el valor aproximado, ¿sí? Es mayor al valor real, vamos a decir que es una aproximación por exceso, ¿sí? Si hubiese sido al revés, iba a ser por defecto, ¿sí? La vamos a decir, cuando el valor, no es el caso este, ¿no? Pero en algunos casos me va a dar que el valor aproximado que yo encuentro es menor al valor real. Si sucede la aproximación es por defecto, porque encontré un valor menor al que era real. ¿Se entiende? Fíjense que esto está asociado, entonces el resultado final en definitiva fue que me dio un valor y una aproximación por exceso. ¿Qué significa eso? A ver, ¿cómo es el diferencial? Ustedes me van a decir, ¿cómo me dio el diferencial con respecto al delta I? ¿Es mayor, menor? ¿Cómo es el diferencial si yo tuviera que representar esta función? Ubicar la recta tangente a la gráfica en el punto en 9 e identificar cómo es el diferencial con respecto al delta I. ¿Qué signo pongo acá? Mayor. Mayor, ¿sí? La recta tangente a la gráfica va a estar por encima de la gráfica. Porque ¿qué tipo de curvatura tiene esta función? ¿Sí? La raíz cuadrada justamente es una gráfica, ustedes lo pueden graficar y representar, es esta. ¿Sí? Entonces si yo dibujo la recta tangente a la gráfica, sobre todo que es en 9, fíjense que después se va aplanando mucho más la gráfica, es casi, por eso es muy poca la diferencia que tengo entre estos dos valores, ¿sí? Por la forma que tiene la curva, a medida que X toma valores cada vez más grandes, ¿sí? Fíjense que si la aproximación yo lo hubiese tomado en valores más cerca de 1, por ejemplo, quizás acá haya más diferencias, ¿sí? En la aproximación, depende a qué distancia delta X yo esté de la gráfica, ¿sí? Pero justamente la recta tangente me queda por encima de la función, ¿sí? Entonces en esos casos, para que ustedes lo puedan asociar también con la forma de la gráfica, ¿sí? Y podamos juntar todos los conceptos, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer en la práctica, a ver, en el trabajo práctico, a ver, Estela, a ver si lo logro, a ver, ahí está. En el trabajo práctico, ustedes están en este práctico, ¿no? ¿O sí, en este práctico estaban? Sí. Yo no puse lo puse el práctico 4, estoy pensando acá. En el Acá. ejercicio 20, ¿sí? Acá tienen que calcular en forma aproximada usando el concepto de diferencial. Eso es lo que hay que hacer acá. Entonces tienen que buscar, acá tienen la raíz cuadrada de 0,98, lo que yo les decía. En este caso, fíjense que el valor que ustedes conocen, ¿cuál es? ¿Quién sería el x sub 0 en este caso? ¿No? 1 es el valor que yo conozco. ¿Y el delta X qué les parece? ¿Será positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿sí?
¿Y qué valor va a tener? 0,02. 0,02. ¿Sí? Entonces ponen todos esos datos, así como hicimos, este es muy parecido, porque tenemos la misma función, también es raíz cuadrada, y ahí tendrán que resolverlo. ¿Sí? Entonces tendrán que buscar asociarlo con la función y ver cuál es el valor más cercano que conocen de forma exacta. ¿Sí? Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo desarrollar todo el ejercicio, un ejemplo anterior que también está con la raíz, mira. Y en este último, en el 21, tienen distintos tipos de curvatura, ¿sí? Y ustedes tienen que identificar y graficar el diferencial de I y el delta I. Ustedes tendrán que ubicar, yo por ahí los invito también a que hagan las dos situaciones, coloquen x sub 0 y acá el valor de x sub 0 más delta x, y después vuelvan a tomar el gráfico y por ahí pongan el x sub 0 mayor al valor de x sub 0 más delta x, donde el delta x es negativo. ¿Sí? Digamos, hacen el gráfico con un delta x positivo, y los invito, en realidad todos serían positivos, pero los invito a que practiquen también si el delta x fuera negativo. ¿Sí? Profe, ¿Se entiende lo que hay que hacer acá? Tienen... Sí. perdón, me quedó una duda arribita cuando pusiste que el delta X era menos 0,02. ¿Por qué queda menos? Sí, porque vos tenés acá, tenés que calcular, vamos a ponerlo acá más grande, vos tenés que calcular la raíz cuadrada de 0,98, ¿sí? El dato que vos conocés, lo que yo sé cerca, es la raíz cuadrada de 1, ¿sí? Entonces vos estás parada. El dato que vos conocés, tu x sub 0 sería 1, y el valor que vos querés está a la izquierda, ¿sí? Entonces no estás sumando un delta x para allá. ¿Sí? Yo les decía que justamente les convenía pensar, bueno, el x sub 0 más el delta x es 0,98. ¿Sí? Tu x sub 0 es 1. Entonces cuando vos despejes delta x acá, te va a quedar 0,98 menos 1. Si lo haces de esa manera, lo ves quizás mejor. Si no, lo representas acá para que vos veas, ¿sí? La diferencia. Entonces te quedaba menos 0,02. El delta x es negativo porque en lugar de crecer la función, buscarlo para un valor que está a la derecha acá, sería para uno que está a la izquierda. ¿Sí? Entonces vos en lugar de sumar, cuando vos tomas, a ver, vuelvo acá a la expresión del diferencial. Si me deja volver. Fíjate acá en esta parte que vos estás sumando, como este delta x te va a dar negativo, vas a estar restando, porque te vas a estar acercando, ahora voy a mostrar acá en la gráfica, en este tipo de curvatura, ¿sí? Al estar a la izquierda, vos vas a estar restando, vas a estar pasando para el otro lado. A ver, en este gráfico se ve mejor, quizás este que dejé oculto acá, se va a ver mejor. A ver si lo puedo, ay, no me responde el... Me molesta todo el control de acá, y a ver, ahí. Voy a agrandarlo. ¿Sí? Vos te estás acercando para un valor que está de este lado. ¿Sí? Un delta, el incremento está para este lado, es negativo. Entonces vos tenés que al valor funcional le tenés que restar esto. Vas para este lado. Entonces te va a dar un valor menor. Para el otro lado lo estás sumando. No sé si me entendiste ahí con la gráfica. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, no hay por qué. Bien, entonces ahí tienen para poder terminar ya el práctico sí que les quedaban estos dos temas, ¿sí? Diferencial, y ahora vamos a ver algo de gráficas de derivadas sucesivas. Bien, ¿quedó alguna duda con diferencial? No hay consultas en el chat. Bueno, por ahí hasta que nos dé este tiempito de terminar y después ya en el próximo arrancamos con el otro tema. Bueno, Derivadas sucesivas no es complejo, simplemente que si nosotros tenemos una función que es derivable, podemos encontrar su derivada, ¿no? Y esa es una nueva función, ¿está bien? Entonces, a su vez, esta función puede tener su propia derivada, podemos volver a derivarla, ¿sí? Yo esta derivada la puedo volver a derivar. Y lo anotamos de esta manera, que significa derivada segunda, ¿sí? La puedo escribir de esta manera, o con la notación de Leibniz podemos decir que es la derivada respecto de x, de la derivada respecto de x,
Y eso lo escribimos, y fíjense acá cómo se lee esta expresión, decimos que es la derivada segunda de y respecto de x dos veces. Esto no es potencia, ¿sí? Sino que significa derivada segunda de y respecto de x dos veces. Y esta función a su vez la podemos volver a derivar, ¿sí? Hacer una derivada tercera. Entonces se le ponen 3 comillitas, ¿no? A partir después de ahí ya se le pone el número de derivada. Es equivalente a i tercera igual a f tercera. Esta era otra notación que habíamos usado con la d mayúscula, esta no lo usamos mucho, son más comunes la notación de Leibniz. Y esto yo lo leo como la derivada tercera de i respecto de x 3 veces. Esto no es potencia, vuelvo a decir, ¿sí? Cuando ustedes vean esto, significa que es la derivada tercera de esa función. Una vez que tenemos mayor cantidad de derivadas, uno le va poniendo el índice, ¿sí? Si tuviéramos la derivada cuarta, lo vamos a indicar como i cuarta, ¿sí? Como un número romano generalmente lo ponemos, i cuarta, o lo escribimos como la derivada, a ver, quedó medio feo acá en el color, derivada cuarta, y si usamos la otra notación diremos la derivada Hola Fabi, te perdí. de x 4 veces. Y es como pues acá se pone en la x, ¿sí? Entonces cuando ustedes vean esta notación, no es otra cosa que derivar a la función 4 veces, ¿sí? Si yo tengo acá, por ejemplo, la función seno de 3x, ¿sí? Y yo les pido, hago la primera derivada, ¿a qué va a ser igual? A ver, de paso repasamos un poquito regla de la cadena. Yo tengo seno de 3x. ¿A qué es igual la derivada de seno de 3x? La derivada del seno Coseno. sí. Coseno de 3x. ¿Alguien estaba hablando? ¿Se me ¿Más? cortó a mí? Sí, no, a ver, ¿algo más? Coseno de 3x. Por Tres. seno. Esto sería Por Por 3. 3. por 3, Tres. ¿sí? Porque es por la derivada de lo que está dentro. Si no, yo lo puedo escribir de esta manera, por 3x derivado, ¿sí? Entonces, eso es igual a que es igual la derivada de 3x. Dijeron 3, lo escribo adelante. 3 por coseno de 3x. Esto yo ahora a su vez lo puedo volver a derivar. Puedo hallar la derivada segunda de x. ¿A qué va a ser igual? Acá me es mejor pensarlo como que esto es la constante por la derivada de la función, ¿sí? Entonces me va a quedar Menos 3, que es 9 la seno constante. de 3x. Bien, bien, porque voy a poner menos seno de 3x, ¿sí? Por la derivada de 3x, que es 3. Entonces ahí llegaste al menos 9 seno de 3x. ¿Se entiende? Ahora esto yo lo puedo volver a derivar. ¿Cuántas veces voy a poder hacer estas ¿Por qué derivadas menos 9? sucesivas? Ah, sí. Acá lo vuelvo... ¿Está bien? Infinitas. Yo lo escribí, tu compañero lo dijo y yo les hice el paso antes. Esto es la constante, recuerden que es, si yo tengo una constante por una función y lo derivo, yo usé la constante por la derivada de la función, ¿sí? Entonces puse la constante y al derivar coseno de 3x es menos seno de 3x por la... Acá lo que hicimos fue 3x derivado. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. ¿Puedo hallar la derivada tercera? Sí, Sí. profe. ¿Y Infinita. qué me va a dar? Ahí. Ajá, bueno, me quedará un coseno de 3x, ¿no? En algún lugar más varios otros números. Y la cuarta, También. El también. seno. Como bien dijeron, puedo seguir infinitas veces, ¿sí? ¿Hay alguna función que les parezca a ustedes que no puedo hacer infinitas veces? Las polinómicas. Las polinómicas estaban acá, que yo las quería tapar, ¿sí? Las polinómicas, ¿por qué? Porque va a llegar un momento que si el grado es n, como dice acá, a partir del grado n más 1 va a ser 0 el resultado, ¿sí? Fíjense acá en esta. Yo derivo una vez. ¿Cómo me queda la derivada primera? Me va a quedar menos 12x al cubo más 3 medios de x cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Cuando hago la derivada segunda, me va a quedar menos 36x cuadrado más 3x.
Ustedes me dicen si me equivoco, ¿eh? Esta derivada la saben hacer, ¿no? Derivada tercera, acá me va a quedar menos 72x más 3, la derivada cuarta de x me va a quedar menos 72, y ahora a partir de ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a ser todas las derivadas a partir Profe, de ¿por ahí? qué te quedó Pero- 3x ahí? Porque acá cuando bajé derivé, me quedó 3 medios por 2x. Yo por ahí voy muy rápido, pero bueno, se los dejé, Ah, entonces esto sí, se me sí. simplifica. ¿Sí? Por eso les Ya dije que entendí. me controlaran, quizás me había equivocado. Bien, volví a chequear por las dudas yo. Acá cuando tenemos esto, a partir de acá, ¿cómo van a ser todas estas derivadas? 0. 0. 0, ¿sí? Por eso a partir del grado n más 1, fíjense, esta era de grado 4, ¿sí? Entonces en la derivada quinta ya me empezó a dar 0, ¿sí? Bien, eso es para que sepan, digamos, uno podría decir, ¿puedo seguir derivando? Bueno, podría seguir, pero siempre me va a seguir dando 0, ¿está bien? Yo acá les había puesto una curiosidad nada más, porque ustedes cuando fuimos asociando, ¿se acuerdan al principio que hablamos de volt, de la velocidad, para que ustedes lo asocien y se acuerden después en química? ¿Sí? Que la aceleración, ¿se acuerdan que habíamos hablado al Física. principio? Ustedes me habían hablado también de la aceleración, aparte de la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando lo vean en física, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, habíamos visto que la velocidad era la derivada del espacio con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración va a ser la derivada segunda del espacio con respecto al tiempo, ¿sí? Esto para que ustedes lo recuerden cuando vean por allá en física, cuando cursen física, recuerden esto también, ¿sí? Que tiene una aplicación, digamos, en la física. ¿Mm? La velocidad era la derivada primera del espacio con respecto al tiempo, y la aceleración es la derivada segunda, ¿sí? Con respecto al tiempo. Bueno, no sé si hay algo más para aclarar acá, ya en un ratito ya terminamos, voy proyectando, si no la otra. Esto era muy sencillo, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque ahora lo vamos a utilizar, para que sepamos cómo vamos a derivar. Faltaría quizás explicar algo, no sé si vieron en la práctica, si no les voy a aclarar después que lo expliquen, sobre derivadas de funciones partidas. ¿Alcanzaron a ver algún ejercicio? Sí, hicimos uno. Ah, bien. Recuerden Sí. esto, que yo hasta ahí fui derivando, ¿no? No lo estamos aplicando en ningún lugar, pero siempre tenemos que tener en cuenta cómo hallar, ¿no?, la siguiente derivada. Yo acá les quería mostrar algo, a ver, dejo compartir, quería mostrarles algo en GeoGebra de las derivadas, la relación entre la gráfica de una función y la derivada. A ver si lo, acá, relación de una función y su derivada, a ver si lo puedo abrir el archivo, que hoy no lo pude abrir, si no en este ratito, no, se ve que no me lo abre, no sé qué pasó con este archivo. Bueno, voy a Ya cerrar se esto. está por cortar. Sí, ya se está por cortar, así que bueno, Chicos, mientras voy ¿Puedo hacer abriendo una los... pregunta había mientras? un trabajo Sí, práctico. sí. Sí. Ah, justo de eso. Quería saber si iban a subir las respuestas. Sí, ustedes vayan trabajando y después subimos las respuestas. Supongo que en esta semana lo subimos. Genial. Y lo que los invito es a hacer consultas en los foros, no hacen muchas consultas en los foros, aprovechen los foros, ¿sí?, para consultar. Y para no empezar ya ahora en la próxima sesión